En la clase anterior habíamos quedado en que iban a hacer un análisis, tenían que haber elegido un trabajo de otro grupo y hacer un análisis en base a lo que Shannon y Weber, y esto tenía que ver con esto que ellos llaman emisor, receptor, el mensaje, el canal, el código, el contexto y la retroalimentación, que más o menos ya lo hablamos. Ustedes tienen un material que está dentro de la clase número 4, que cualquier cosa pueden entrar a chequearlo y ver. O sea, el análisis que tenían que hacer tenía que haber sido en base a eso que acabo de decir. Después podían sumar estas ayudas que yo les había dado de, por ejemplo, ¿qué voy a analizar? Y puedo analizar la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la auditiva, la táctica, interpersonal, si está en grupo, si está sentado afuera, si está sentado adentro. Y todo eso yo lo tengo que ubicar dentro de estos principios que tiene Shannon y Weber al momento de analizar. O sea que si yo voy a decir, che, había un auto detrás de la foto, detrás del personaje que como que me confundía. Entonces, cuando yo hablo de eso, estoy hablando de un ruido. Todo aquello que interfiere en la comunicación y no deja que la información llegue concreta y limpia, se denomina ruido. Ténganlo en cuenta. Cuando yo les pido los principios de Shannon y Weber, ustedes automáticamente en su cabeza ya tienen que pensar, la comunicación tiene que ser clara y limpia. La información tiene que llegar tal cual como se mandó. Ese es el principio que tienen Shannon y Weber, porque ellos son matemáticos, recuerden eso. Vamos a hablar ahora de Marshall McLuhan, que mira o estudia la comunicación desde un lado filosófico y crítico. Para él, al momento de analizar la comunicación, tiene que analizarse el medio, porque según este señor Marshall, dice que el medio en sí es el mensaje. Es confuso al principio, entiendo, pero cuando yo digo que el medio es el mensaje, él no analiza el mensaje que yo les estoy mandando, él analiza la forma en que yo les estoy dando el mensaje. ¿A qué voy con esto? Que en su análisis la comunicación dice que es diferente si yo esta misma clase se las doy en persona, dice que el impacto que va a haber en ustedes es diferente. Sin embargo, dice que el impacto que va a tener por el medio, que en este caso es el celular, el video, un mensaje, es totalmente diferente. La experiencia del ser humano es diferente. Para él lo importante no es el mensaje, para él lo importante es cómo lo hacemos, con qué medio lo hacemos. Se pregunta, ¿qué pasa si Marcos, el profesor, le manda un video de la clase? ¿Y qué pasa si Marcos, el profesor, da la clase en persona? Él analiza esas dos cosas. Lo que dice McLuhan es de que el medio que utilizamos nosotros para comunicar un mensaje es lo que le importa. Dice que la experiencia que nosotros tenemos con eso hace que sea menos profunda, en el sentido de que yo recibo información, pero ya en segundos puedo olvidarme de la información que acabo de recibir y voy siguiendo con otra información. Lo mismo pasa con los videos. Cuando vamos mirando, vamos deslizando, haciendo el scroll, como se dice, ¿no? Entonces, él dice que perdura el medio, sin embargo el mensaje va pasando. Eso es lo que dice. Y él, ¿por qué dice eso? Porque su estudio tiene que ver, y ahí es donde decimos que es filosófico y crítico, porque él dice que estas herramientas que en teoría para nosotros debería ser algo así como neutras y que no deberían influir en nuestra vida cotidiana, él dice que son agentes transformadores en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y según él dice que los medios, o sea, estos medios que él analiza, en el que nosotros usamos para mandar un mensaje, dice que moldean la percepción que nosotros tenemos de nuestro mundo. Y es verdad. Nosotros sabemos que, por ejemplo, hoy en día tal vez la SUBE ya no sé si vamos a cargarla a un kiosco
Muy pocas veces, si salvo que estemos caminando cerca de una estación de tren o de subte, la cargamos ahí. Pero ya el hecho de tener un teléfono celular, tener la cuenta, hace que, por ejemplo, nosotros vamos cargando y ya fue moldeando el medio en la que nosotros usamos para recibir comunicación, tal vez con mi mamá, con mi papá, con mis amigos, con mis compañeros de estudios, con mi profesor, o para leer o escuchar información, también ha moldeado la forma en que cargamos la SUBE. Y a eso es lo que se refiere. Es lo que él estudia, cómo este medio, en este caso la tecnología, el teléfono, fue moldeando la forma en cómo nosotros nos comportamos en la sociedad, cómo cambió nuestra cultura. Así que bueno, en resumen, cuando hablamos de McLuhan, no está analizando el mensaje, él está analizando el cambio o el comportamiento que produce el medio en el que la información llega a nosotros. Noam Chomsky, él sugiere que todos los seres humanos tenemos una capacidad innata para aprender idiomas y que hay reglas comunes en todas las lenguas, aunque a veces no nos damos cuenta, dice. Estas reglas son como una estructura básica que todos compartimos al momento de comunicarnos. Es más o menos parecido a el concepto que habíamos dicho al principio, el primer día de clase, respecto al lenguaje. Después dice la creatividad lingüística, la capacidad de generar nuevas frases y expresiones es una característica universal del lenguaje humano. Ustedes se dan cuenta que muchas cosas van cambiando, sobre todo en la cultura de la música. Vamos agregando un montón de nuevas palabras, un montón de nuevos sentidos que tenemos al momento de hablar sobre algunas cosas. Por ejemplo, que antes nosotros mandábamos hoy, te mando un beso, o te mandábamos un escrito, ¿no? Textual, te quiero, en un mensaje. Hoy en día es muy normal que alguien te mande directamente un emoji. Entonces, lo que Noam Chomsky dice, que desde el lado de la comunicación, él va a analizar qué lenguaje utilizo, qué hay de nuevo en el lenguaje que utilizo, qué hay de nuevo, qué hay de viejo en el lenguaje que utilizo, qué cosas cambian al momento de comunicar. Básicamente vamos por ahí. Paul Ricoeur. La hermenéutica saben que es algo que tiene que ver con la interpretación. Dice que la comunicación no solo trata de transmitir información, sino también de cómo interpretarlo. ¿Se acuerdan que yo había dado un ejemplo el otro día de la foto de una persona que tal vez puede ser religiosa y católica y que va a una iglesia y ve la imagen del Cristo o de una Virgen? Puede entender de que tiene que tener respeto porque es parte de su religión. Pero una persona que no tiene religión y que creció lejos de cualquier tipo de pensamiento religioso, tal vez no va a tener el mismo respeto. Entonces, una imagen dentro de una iglesia no me va a dar la misma experiencia a mí, católico, que a la persona que no tiene religión y no conoce religión. Entonces, la hermenéutica tiene que ver con eso. Habla sobre la interpretación que hacemos cada uno de algo que nosotros tenemos que descifrar, del mensaje que está delante de nosotros o de el signo, ¿no?, que tenemos delante. Cuando hablo de signo sabemos que estamos hablando de un elemento, de algo. Dependiendo de nuestra experiencia o contexto, recuerden el contexto, siempre les dije que el contexto tiene mucho que ver al momento de comunicar algo. Cada persona puede entender un mensaje de manera diferente, así que entender algo bien implica desentrañar su significado. Dice Ricoeur que para la hermenéutica, además de analizar mi experiencia personal, yo tengo que entender y analizar todo el contexto. Si yo encuentro un texto escrito por Cleopatra y lo leo en el 2024, yo tengo que analizar el contexto en el que ella lo escribió para poder tratar de entender qué es lo que estaba tratando de decir en ese momento. Ejemplo, la interpretación de un poema
dice que cada lector puede encontrar diferentes significados en un mismo poema. Entonces, si capaz que yo estoy leyendo un libro de un poema que se escribió hace 100 años atrás, el significado que tuvo el autor o alguna otra persona en ese momento al leerlo no va a ser el mismo que yo voy a tener en este contexto actual. Entonces, la hermenéutica tiene que ver con analizar el mensaje o la comunicación teniendo en cuenta la experiencia que me va a dar a mí y la experiencia que tuvo el que me lo mandó, dependiendo del contexto. Stuart Hall explica que cuando alguien comunica algo, primero codifica un mensaje. Eso tiene que ver con ponerlo en palabras, ponerlo en imágenes o en cualquier lenguaje que él elija para poder transmitir una información. Eso es el código que él le pone, el autor, la fuente. En este caso, mirando desde Shannon, yo puedo decir la fuente que quiere mandar el mensaje, elige la codificación. En el caso de ustedes, el trabajo anterior, el código era una imagen. Entonces, ese es el código que elige el autor. Ahora dice que la persona que lo recibe tiene que decodificarlo. Y cuando hablamos de decodificarlo, estamos diciendo simplemente que tiene que interpretarlo. Dice, no siempre la persona, el decodificador que lo recibe, lo interpreta de la misma manera que lo pensó el emisor. Dice, así que la comunicación no es solo enviar mensaje, sino cómo se entiende al recibirlo. O sea, que él lo que analiza es cómo codifica, o sea, qué sentido tenía el mensaje desde el emisor y qué sentido tiene en el receptor. Tenemos el ejemplo de la publicidad. Dice, una publicidad puede ser interpretada de diferentes maneras según las experiencias y creencias de cada persona. Ejemplo, el del perfume que estuvimos mirando, de Caperucita Roja. Una persona que mira esa propaganda, esa publicidad, pero que no conozca el cuento de Caperucita Roja, no lo va a entender nunca, ni lo va a asimilar, ni la va a llevar. Va a ser algo que, una publicidad más. Pero para los que sí manejamos el mismo código de información, en este caso, fue fácil identificar el cuento. Así que bueno, creo que les va a servir al momento de hacer el análisis, estoy un poco dormido, el análisis del video que va a ser basado en estos autores.